internacional. De igual manera, aprovecho y me congratulo dándole la bienvenida a los compañeros de las instituciones de educación superior adheridas a la red que nos acompañarán en esta mesa el día de hoy. Como presidenta de la RENAYES, le agradecemos a la doctora Heredia que haya aceptado nuestra invitación. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañero, el maestro Carlos Garrido Vargas, quien será el moderador y nos explicará la dinámica de nuestra charla. De nueva cuenta, muchas gracias, doctora, y sean todos ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días a todos o tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Agradezco a la maestra María Eugenia Gutiérrez esta presentación inicial que hizo. Como bien comenta, ya está con nosotros la doctora Antonia Heredia, pero antes de iniciar con estas charlas desde casa, actividad que hemos venido realizando desde el mes de mayo, ¿no? Con todo esto de la pandemia, comentábamos previo al inicio de esta charla con la doctora, bueno, que al final de cuentas esto nos ha ido acercando de una u otra manera a través de estos medios, ¿no? Y puede ser que sea una realidad ya permanente para hacer muchas actividades. Antes de dar inicio a toda esta charla que tendremos con la doctora, permítanme comentarles brevemente cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir para la charla con la doctora. Dinámica que de cierta manera fue sugerida por la doctora y que bueno, le hicimos caso, ¿verdad? Como debe de ser. Realizaremos una serie de preguntas que ya tenemos preparadas para la doctora. Una vez que realicen las preguntas nuestros panelistas, que en un momento les presentaré, la doctora irá contestando estas preguntas y daré la palabra también a mis compañeros por si hubiera algún comentario, aclaración, alguna pregunta de nuevo a esto que plantea la doctora. Una vez que terminemos de hacer estas preguntas, también daremos pie a poder hacerle saber a la doctora de algunos comentarios o dudas que tengan quienes nos están acompañando en este momento. Al finalizar toda esta serie de preguntas, daremos la palabra a la maestra María Eugenia para que nos dé un mensaje final de cierre. Y bueno, de manera general esto será la dinámica de lo que iremos desarrollando en el transcurso de este tiempo que estaremos con la doctora, a quien le agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación. Iniciaré con la presentación. Creo que con la doctora Antonia Heredia, bueno, no hay mucho que decir porque todos sabemos su extenso currículum y sería demasiado tiempo para explicar tanto, ¿no? Pero basta decir con que la doctora Antonia es doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla y bueno, ha tenido una infinidad de publicaciones en materia de archivos. Ustedes ya conocen bastantes artículos de ella y libros tan importantes en el mundo de la archivística como lo es el tan famoso y tan consultado Archivística General, Teoría y Práctica, que tiene muchas ediciones, o su Manual de Archivística Básica, o el lenguaje y vocabulario archivístico es algo más que un diccionario, ¿no? Estas son una serie de algunos textos que ella nos ha ofrecido y que es de consulta obligatoria. Pues bueno, antes de iniciar, quiero presentar a quienes nos acompañarán en este momento en esta charla. Inicio con la maestra Georgina Flores Padilla, que es técnico académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. También estará con nosotros el maestro Gustavo Villanueva Bazán, técnico académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación igual de la UNAM, y el maestro Luis Román Gutiérrez, coordinador del Archivo General de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a quien les doy la más cordial bienvenida. Le pediría yo a la maestra Gina que si por favor nos realiza la primera pregunta para la doctora Antonia Heredia y darle la palabra para que nos responda. Adelante, maestra Cristina. Gracias. Buenas tardes, Antonia, en España, en Sevilla. Buenos días acá en Latinoamérica. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Nos toca acompañarla y la primera pregunta voy a ser breve porque la audiencia la quiere escuchar a usted, doctora. Y la pregunta es esta. Una de las preocupaciones que compartimos algunos archiveros es el nombre de las series documentales. Creemos que la comprensión cabal del concepto de unidad documental de archivo, simple o compuesta, es importante en tanto integrante de las series documentales, aunque también lo son de las colecciones.
La pregunta tiene la intención de que ahonde en la identificación y denominación de las series documentales. Eso es todo. Gina, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta fundamental porque cualquier archivero lo que tiene que tener muy claro es lo que es una serie documental. Eso lo tiene que tener clarísimo. Sin embargo, a pesar de lo que ya llevamos recorrido, nos encontramos a veces con definiciones de la serie documental que no se parecen nada a lo que realmente es. Os voy a poner un ejemplo muy reciente y además la serie documental se puede definir de una forma muy fácil, muy sencilla. Es algo muy claro, pero no sé por qué hay quien la intenta hacer difícil, dificultar su comprensión. Entonces, y hace unas definiciones larguísimas. Se ha publicado en España, no hace mucho, un diccionario, no voy a decir el nombre de la persona, un diccionario, él es un jurista, o sea, él es especialista en Derecho y, claro, no sabe de archivística. Vamos, sabrá algo, pero no lo suficiente. Entonces, ha dado una definición de serie documental que casi es el capítulo de una novela. Explica tanto lo que es la serie documental que al final nadie se entera de lo que es una serie documental. Entre otras cosas, fijaros, una serie documental no es, como se dice muchas veces, una agrupación documental, no. Es mejor una sucesión de documentos. Son documentos uno detrás de otro. Documentos que tienen el mismo tipo documental, esto es importantísimo, son testimonios de la misma actividad y normalmente suelen tener el mismo contenido. Esa es la serie documental. Entonces, la serie documental, al ser una sucesión de documentos, pues estamos hablando tanto de unidades documentales simples como de unidades documentales compuestas. La serie puede ser de unidades documentales simples y de unidades documentales compuestas. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Pero está ocurriendo ahora también que se identifica la serie documental, eso acaba de publicarse también en documentos reguladores para la gestión de documentos electrónicos, que una serie documental se identifica con procedimiento administrativo y de ninguna de las maneras. Otra cosa es que la serie documental tenga una relación muy estrecha con el procedimiento administrativo, pero no se pueden identificar, no son la misma cosa, no son sinónimos. Serie documental es una sucesión de documentos y procedimiento administrativo es una sucesión de reglas, de normas para llegar a una resolución. Otra cosa es que actualmente, para dar nombre a una serie documental, se recurra a la denominación de ese procedimiento administrativo. Entonces, por ejemplo, es el caso de una serie que me parece que la tenemos todos en lo que son las instituciones que tienen competencia sobre urbanismo, expedientes de licencias de obra. Pues entonces se habla de expedientes, esos son los documentos, y luego licencias de obra es el procedimiento. Pero también podemos recurrir a evitar, para no repetir la palabra expediente y quedarnos solo con expedientes de obra. Ahora, sí, cuando hagamos un cuadro de clasificación, lo que no podemos
es unas veces, en casos parecidos, suprimir en unos expedientes y en otros no. O sea, si suprimimos expedientes en todos los procedimientos, hay que suprimir expedientes siempre y quedarnos simplemente con el procedimiento administrativo. Creo que eso es lo más claro. Vamos, no hay otra forma de entender lo que es una serie documental, pero es importantísimo porque la serie documental precisamente es la parte, el elemento más fuerte, más importante de cualquier cuadro de clasificación. La serie no, o sea, cuando hablamos de clasificaciones no funcionales, momento, la clasificación funcional tiene que llegar a la serie, no se puede quedar en las funciones, tiene que llegar hasta los documentos que son esa sucesión de documentos que son la serie. Entonces, hoy, como os digo, lo que sí ocurre es que de alguna manera hay profesionales que no son archiveros y que están tratando de explicar, de definir lo que es una serie documental y lo hacen de una manera bastante equivocada. Entonces, había algo, Gina, que me parece que es importante también en el tema de, o sea, podemos hablar de series de unidades documentales simples y de unidades documentales compuestas, que es el caso que hemos visto de los expedientes de licencias de obra. En el caso de que sean expedientes relativos a un procedimiento, pues todos son series documentales, todos. Ahora, hay otras modalidades de serie que parece que escapan a la comprensión y son los documentos que tienen forma de registros. Entonces, series documentales para las unidades documentales compuestas son todo lo que son registros. Por ejemplo, el caso de los registros notariales. La sucesión de registros notariales es una serie documental. Los registros de series sacramentales en un archivo parroquial también son series documentales de documentos compuestos. Entonces, son el censo de población. Los censos de población también son unidades documentales compuestas y su sucesión a lo largo de los años es una serie documental que no necesita llevarlo de expediente, es una unidad porque el censo no busca una resolución, es una unidad documental que empieza y que termina en un periodo de tiempo determinado. Y eso, la sucesión de esos censos de población son series documentales de documentos compuestos, de documentos, creo que no hay, vamos, es lo que yo pienso que conviene aclarar, pero lo importante es que sepamos exactamente qué es una serie documental. No es una agrupación, es una sucesión, que es distinto. Es muy importante. Y luego, que es cualquier serie documental, es testimonio de una actividad. Claro. Y eso, y los documentos que componen esa serie tienen el mismo tipo documental. Y luego los contenidos de cada documento que formen esas serie, esa sucesión de documentos, son contenidos parecidos, no iguales, porque una licencia de obra es igual porque es una licencia de obra, pero si te acercas a cada uno de los contenidos, una será para una licencia de obra para construir una ventana, otra será para hacer una habitación añadida a un edificio y serán contenidos parecidos, pero no iguales. Entonces, no sé si queréis preguntarme algo más sobre las series documentales, pero creo que es un concepto muy simple. El problema es que, claro,
esa definición que yo decía, que se ha publicado en un diccionario recientemente, pues te dice que los documentos son mantenidos. Un momento. ¿Qué es mantenido? Cuando en lo que es el contexto archivístico se hable de, o sea, si hablamos conservado, es nuestra terminología, mantenidos incluso en el idioma español, en el diccionario, tiene un significado bien peyorativo, mantenidos en un amante. Entonces, claro, los documentos no son mantenidos de nadie. Son, en todo caso, son conservados, pero no mantenidos. Entonces, eso se dice en una definición que acaba de publicarse ahora mismo para la serie documental. Entonces, para mí muchas veces, ahora, se me ocurre, al cabo de los años, tenemos que retomar un poco la teoría archivística y clarificarla, porque nos la están desmontando. O sea, con otra terminología que es de otros profesionales y nos la están desmontando, nos la están desfigurando. Y yo creo que la archivística, yo no sé si alguna vez me oísteis en la Rábida, pero decía, ser archivero no hace falta ser muy listo, si soy yo archivera. Entonces, no hace falta ser muy listo, pero hay que tener las ideas muy claras, clarísimas. Y esos puntos, esos conceptos son fundamentales para empezar. Y sobre todo, a mí lo que me preocupa ahora es que parece que con la gestión del documento electrónico hemos descubierto otro documento. Momento, estamos descubriendo el soporte. Hay un montón de cosas que sí es nuevo, pero la esencia, la naturaleza del documento del archivo sigue siendo la misma. Y las series documentales, yo no quisiera, es que parece que tienen que desaparecer. Y son fundamentales las series documentales. Entonces, ahora parece eso. Ese es mi miedo. Tanto es así que últimamente, durante el tiempo que ha durado el coronavirus y el confinamiento, yo he estado pensando que realmente iba, y estoy trabajando en eso. Un documento como objeto principal de la archivística, el primero, que es un archivo, que es un archivo y que es la gestión documental, que es la aplicación de la archivística, objeto y aplicación de la archivística. Eso es fundamental para encarar lo que es la gestión de los documentos electrónicos. No sé si alguien de mis colegas quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna acotación. Gustavo, adelante, por favor. Sí, perdón, doctora. Bueno, antes que nada, pues me congratulo de estar aquí y que pues le agradecemos que haya aceptado la invitación de la RENAIES a esta charla, doctora. Usted sabe que cuánto la estimamos y que pues es todo un referente. Y en ese sentido, pues pensando un poco esta cuestión que usted ya ha venido planteando, creo que esto es fundamental, el regresar un poco a estos conceptos fundamentales, estos conceptos básicos en el sentido de que son la base, que son el fundamento de la ciencia archivística, ¿no? El documento de archivo, la cuestión de la serie, que para mí es el elemento fundamental de la archivística, por ejemplo, bueno, lo pienso yo. Y tomando un poco esta cuestión, a mí en lo personal, en su libro, Manual de Archivística Básica, me dejó muy marcado, digamos, una frase
que usted menciona, que dice, no empecemos por la gestión documental sin saber archivística. Para mí esto es fundamental, sobre todo en estos tiempos precisamente de la gestión documental electrónica, que en el momento de un auge definitivamente de la archivística dentro de las organizaciones y de la sociedad, dentro de esta necesidad de información que tiene la sociedad misma y que hace que pues definitivamente existan pues, muchas veces gente que se va acercando precisamente a la cuestión archivística, que se va ya sea de otras ciencias o que de pronto pues emergen, vamos, y pues muchas veces entran a la cuestión del tratamiento de los archivos sin tener ese conocimiento básico ese fundamento archivístico, ¿no? Y entonces pareciera que se va desdibujando un poco esta cuestión de la archivística como la conocemos. Y por eso, en ese sentido, se me hace fundamental esta frase: no empecemos por la gestión documental sin saber archivística. Yo sí quisiera que abundara un poco más entre cuál es esa relación, gestión documental, archivística, diferencias, no sé, o sea, y cómo hacer para que la gente entienda la necesidad de que antes de entrar propiamente a la cuestión ya del tratamiento archivístico y sobre todo electrónico, porque pareciera de veras que son dos mundos, ¿qué debemos hacer, digamos, para influir en esa necesidad de transmitir lo que es la archivística? Adelante, doctora, la escuchamos. Bueno, Gustavo, para mí es importantísimo todo lo que has dicho. Y estoy totalmente en esa batalla y en esa guerra. Entonces, yo no me arrepiento en absoluto de haber dicho eso, que antes de meterse con la gestión documental hay que saber archivística, porque si no, la gestión documental va a ir de cabeza, como diríamos en España, ¿eh? Entonces, claro, quizás en mi caso, y los que me conocéis lo sabéis muy bien, que una de mis grandes preocupaciones ha sido todo lo que es aclarar conceptos, acertar con el vocabulario, construir ese vocabulario. Yo no me quiero quedar con un vocabulario antiguo. Yo he desterrado de mi vocabulario expurgo, por ejemplo. No tiene sentido ya hablar de expurgo, pero realmente construir un vocabulario que nos ayude a comunicarnos, si es simplemente que nos ayude a comunicarnos y a trabajar con más facilidad en algo que nos es común. Esto es así de claro. Fijaros que el problema de la terminología es algo que arrastramos desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo, no estaba todavía metida en el tema de archivos, pero en el año 1950 y el 53 fueron los dos primeros congresos del Consejo Internacional de Archivos. El primero se celebró en París y el segundo se celebró en La Haya. Y entonces ya allí, en esos dos, pues pasaron los años y recuerdo como uno de los primeros artículos que leí y que no se me ha olvidado, era uno de Michel Duchesne, el francés conocidísimo de todos nosotros, que hablando del vocabulario de la Torre de Babel. Entonces, pasados los años, esa Torre de Babel no se ha mejorado, no se ha reducido, no ha modificado su tamaño, sino al revés, se ha convertido en una torre de rascacielos que yo creo que supera las torres gemelas. O sea,
el tema del vocabulario, porque claro, ha ocurrido que antes no entre profesionales, entre archiveros, pero ahora resulta que se han metido en nuestro campo, pues los informáticos, y tienen un papel bastante importante los gestores administrativos. Cada uno de ellos tiene su propio lenguaje, su vocabulario. El problema es tener claro cuál es el vocabulario de cada uno y que los entendamos los tres vocabularios, porque claro, es que no podemos mezclar. Entonces, que yo me ponga a definir un procedimiento administrativo no tiene sentido porque no soy especialista en derecho administrativo, pero tampoco tienen ellos derecho a definir un archivo que ahora todo es repositorio. Y yo no sé si habéis tenido la curiosidad de ver la definición de repositorio en el diccionario de la Real Academia Española. Dice literalmente que es un espacio o almacén para guardar cosas. Eso es un repositorio. Entonces, yo siempre pienso que, claro, si es eso, un repositorio, si yo lo que guardo en ese espacio o en ese almacén es ropa, es lo que en España decimos un ropero. Yo no sé si en México se llama a eso ropero, pero entonces yo no quiero identificar un archivo con un ropero, de ninguna de las maneras. Un archivo no es nunca un almacén, porque si es un almacén, no es un archivo. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Entonces, claro, está ocurriendo que las relaciones simples, o sea, ahora mismo lo que sí es claro que nadie, ningún profesional de ningún área de conocimiento es autónomo. Eso hay que descartarlo. Y sea totalmente compatible con lo que llamamos ahora la corresponsabilidad. Tenemos un papel cada uno, pero sepamos cuál es nuestra corresponsabilidad y no nos metamos en el sitio del otro. Entonces, el caso para la gestión documental es terrorífico. Y somos los archiveros los que de alguna manera, a través del lenguaje, por supuesto, defendiéndolo enérgicamente, pero irrazonablemente, con cosas tan evidentes como lo que acabo de decir hace un momento de lo mantenido. Los documentos no son mantenidos de ninguna de las maneras. Vamos a clarificar bien las cosas. Son conservados, pero no mantenidos de ninguna de las maneras. Entonces, somos los archiveros los que tenemos que tener muy claros los conceptos para defenderlos frente a los que de alguna manera quieren hacerse con este campo. Entonces, en el contexto de la gestión documental es donde se están produciendo, claro, que es de verdad lo que es la aplicación de la archivística. Decía Gustavo que yo había dicho que la aplicación, que no se puede empezar por la gestión documental sin saber archivística. Claro, la aplicación de la archivística es precisamente la gestión documental. Aplicar la archivística es gestión documental. Los procesos archivísticos, las funciones archivísticas, y hay que conocerlas, que es la identificación, que es la clasificación, que es la valoración, que es la descripción, y cuáles son sus principios para poder aplicarla. Porque eso es la gestión documental, que era lo que antes nosotros llamábamos tratamiento archivístico. Prácticamente lo hemos desarrollado y ahora mismo hablamos de gestión documental. Entonces, precisamente en la gestión documental es donde se está produciendo el mayor barullo
de cosas, de conceptos y de cosas altisonantes. Entonces, yo quisiera comenzar un poco por el principio y voy a tratar de ser muy breve. Y volviendo a los conceptos. Gestión es sinónimo, creo que lo tenemos todo muy claro, de administración, ¿no? Gestionamos, administramos. Entonces, la gestión o la administración, que me da igual hablar de gestión porque son sinónimos, será diferente según el objeto que gestionemos o administremos y según la metodología que le apliquemos a esa gestión. Gestionar un hospital no va a ser igual que gestionar documentos. Son objetos diferentes, hospitales, documentos. ¿Cuál es el principio que rige en la gestión de un hospital? No lo sé, porque no sé cuáles son las reglas, pero existen unas reglas para gestionar los hospitales. En cambio, sí sé las reglas para gestionar los documentos. Y ocurre que desde siempre, en el contexto de lo que son los archivos, ha habido dos gestiones documentales, dos maneras de gestionar los documentos. Por una parte, ha habido los agentes que han gestionado documentos, que son los gestores administrativos y cuya metodología es el derecho administrativo. Eso es una gestión documental que siempre le hemos llamado gestión documental administrativa, pero es una gestión documental. Pero paralelamente ha habido la gestión de los documentos archivística, que ha tenido por objeto los documentos de archivo y como metodología los principios archivísticos, que no es otro que el más fundamental de todo, que es el principio de procedencia. Entonces, pero ocurre que durante mucho tiempo esas dos gestiones de documentos, una era primero y llegaba hasta la selección y la transferencia al archivo, y ese era el momento de producción de los documentos. Se producían los documentos en las unidades administrativas y a partir de ahí intervenía el archivero una vez que los documentos entraban en el archivo y ya gestionaban los documentos a través de funciones reconocidas internacionalmente, las funciones archivísticas. Pero ha ocurrido que el tiempo se ha cambiado. Entonces, esas gestiones documentales, que una era antes y otra después, ahora mismo van en paralelo. Entonces, hay una gestión administrativa de los documentos, regida por los procedimientos administrativos, y otra gestión documental que totalmente es competencia de los archiveros y que va regida por los principios y reglas archivísticas, y que prácticamente también hay una diferencia en el tiempo. La gestión documental administrativa termina en la transferencia, no sigue. Y en cambio, la gestión documental de los archiveros empieza desde el principio, va paralela a la gestión administrativa y continúa después de decidida la conservación permanente. Ese es el esquema de la gestión documental y la tenemos que tener muy clara. Entonces, en la gestión administrativa vamos a aplicar procedimientos administrativos y los agentes van a ser los gestores administrativos, y en la gestión de documentos, y me da igual que sea en soporte papel, que sea en soporte electrónico, van a ser los agentes, los archiveros, y la metodología la que marca el principio de procedencia y las reglas que marcan las reglas documentales y archivísticas. Eso es la gestión documental. Entonces, evidentemente, para iniciar la gestión documental archivística hay que tener conocimiento de lo que ahora llaman
procesos archivísticos y los archivísticos son las funciones archivísticas y cada una tiene su manera de proceder, la manera de aplicarse y cómo aplicarse. Entonces, sigo insistiendo. Dime. Ok, le agradezco al maestro Gustavo el comentario y la explicación a la doctora Antonia. Antes de pasar a la siguiente pregunta, le quiero comentar todo. A usted igual, doctora Antonia. Le mandan saludos desde Chihuahua, de Puebla, Sinaloa, de Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Tabasco, Zacatecas, del Estado de México, y también de Latinoamérica, de Uruguay, desde Perú, de Nicaragua, de Buenos Aires en Argentina, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, entre otros más, ¿no? Están aquí siguiendo la transmisión más de 300 personas en este momento y seguramente se seguirán sumando más personas. Hay una pregunta aquí relacionada con lo que es la serie documental y nos dicen, ¿qué opina de la definición de serie documental que da la Ley General de Archivos de México, la cual la define a la serie como el conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución general, integrados en expedientes de acuerdo a un asunto, actividad o trámite específico? ¿Qué opina, doctora? Yo vuelvo, que no es una agrupación de documentos, es una sucesión de documentos, porque la actividad se produce sucesivamente. Entonces, esa serie, la que nosotros manejamos, y si además nos la encontráramos almacenada y agrupada, tendríamos que ponerla en una sucesión. Y esa es la serie documental. Entonces, se insiste mucho en la parte de lo que es la actividad, claro, pero no expliquemos más lo que es la actividad, que es suficiente de saber que es testimonio de una actividad, de la misma actividad, que se repite. Pero hay otra cosa que es importante. Por ejemplo, la serie puede estar producida por una, o sea, porque en algunas definiciones dice por una institución o por una organización. Puede estar producida por una o más instituciones. Por ejemplo, que no es la misma. Si nosotros tenemos las actas de un ayuntamiento o de una municipalidad, como es en vuestro caso, me parece, los ayuntamientos, las actas ha variado al cabo de los años. Es distinto productor. O sea que puede ser una de las cosas que, no sé si conocéis, el diccionario que está publicado en la página web del Ministerio de Cultura de España, que se llama NEDA-BOC. Mirarlo, os lo aconsejo. Entonces, bueno, simplemente es un vocabulario relacionado con la descripción, con el modelo conceptual de descripción archivística. Pero claro, como es descripción, tiene la definición de serie documental. Y ha incluido esa variante, que una serie no tiene por qué ser solo de una institución, puede ser tener varios productores que se suceden en el tiempo. Y es la misma serie documental. Las actas de gobierno de un ayuntamiento varían, se suceden en el tiempo, pero cambia el ayuntamiento y son distintos los productores y sucesivos productores de esa serie. Ok, le agradecemos la contestación de la pregunta. Doctora, Nuria Gutiérrez Rojas nos dice, la terminología es fundamental, debe insistirse mucho en ello desde la academia, y eso creo que es importante. Gabriela Mateusi dice, ¿y cuáles serían los nuevos términos o terminología? Bueno, espérate. Bueno, nuevos términos.
Por ejemplo, hay dos términos que no son nuevos, pero sí son antiguos y se están confundiendo mucho. A mí me preocupa no ya los nuevos, me preocupan más los antiguos que se confunden. O sea, que se han estado utilizando y ahora ya se confunden, que son forma y formato. Es algo que está continuamente, se habla de forma y de formato con una alegría extraordinaria. Y no es lo mismo, es totalmente distinto. Forma es estructura, estructura de la información. Es en definitiva, la forma es el tipo documental. En cambio, el formato atañe más a lo físico, a lo lógico. Entonces, pero están continuamente confundiéndose. Entonces, me preocupa muchísimo esos dos términos, que no son nuevos, pero sí que se confunden. Entonces, y me preocupa también el tema del repositorio. Repositorio, vamos a aclarar lo que es repositorio en relación con el archivo. Simplemente, yo quiero verlo, porque como decía antes, el archivo no es un espacio o un almacén donde se guardan cosas, de ninguna de las maneras. Es una institución, no es, ahora sí puede ser un espacio, el archivo electrónico, pero hasta ahora ha sido un espacio, pero no un almacén, de ninguna de las maneras. Me niego a decir, porque cuando hablamos de almacén, hablamos de amontonamiento, y yo no quiero. Y de tal manera que un archivo, algo fundamental para ser archivo, es que tenga orden. Si no hay orden, no hay archivo. Y si no hay servicio, tampoco hay archivo. Entonces, vamos a aclarar lo mismo que documento de archivo. Documento de archivo ahora mismo es un término bastante restringido, pero tenemos que saber esa restricción, porque luego vienen otros documentos que también tenemos responsabilidad en los archivos sobre ellos. Pero distingámoslo, que no importa. El problema es distinguir y ver, identificar claramente las cosas. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, le pediría yo a la maestra Georgina que por favor le formule la siguiente pregunta y le daremos la palabra a la doctora para que haga su respuesta. Adelante, Georgina. No te oigo. Tu micrófono. Gracias, perdón. Ya. Otra vez con el asunto de la serie documental, doctora, porque hay muchas preguntas sobre la misma. Eres obsesiva. Sí, y yo creo que es algo recurrente en Latinoamérica, que estoy viendo las preguntas que están haciendo. En cuanto a andar un poco más con el documento electrónico y la serie documental, doctora, porque parece que ahora están hablando ya de cambios y eso preocupa cuando uno ve cuadros de clasificación y ve en las series documentales los procesos o procedimientos o muchas veces materias y estamos hablando de documentos de archivo. Incluso hemos visto nombres propios. Tenemos una serie acá que se llama Comité de Información y que desde mi punto de vista no puede ser. Por eso la necedad no solo mía, hay muchos colegas que están preguntando lo mismo. Pero claro, Georgina, la que tiene razón eres tú, no los demás. O sea, los que hacen esos cuadros, hay que decirles que no, que eso no puede ser, que eso no es un cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación ahora mismo tiene que ser un cuadro funcional, pero no solo, porque también hay una equivocación entre cuadro de clasificación funcional y cuadro de clasificación de funciones. Son dos cosas diferentes.
El cuadro de clasificación de funciones clasifica funciones, nada más. Claro, lo que clasifica funciones. Pero el cuadro de clasificación funcional clasifica a partir de las funciones los documentos. Lo que pretende es clasificar documentos amparados en las funciones y vinculando los documentos a las funciones. Ese es el cuadro de clasificación funcional y no podemos apartarnos de ese cuadro porque lo estaremos haciendo mal. Es muy difícil hacer un cuadro de clasificación. Claro que sí que es muy difícil, pero tenemos que de verdad tratar de alguna manera, es como muchas veces a mí la profesión de archivero me recuerda mucho a la profesión de los que son los alfareros, que van remodelando, venga a darle vueltas para mejorar la vasija que están poniendo en el torno de alfarería. Y creo que nuestra misión es esa. Y sobre todo ahora que tenemos mucho intrusismo, pero lo grave de todo, de ese intrusismo, es que es un intrusismo oficial. Porque, por ejemplo, en España, el responsable de la implantación de administración electrónica es el Ministerio de Hacienda. Y entonces, ese acaba de publicar las 11 guías de los procesos archivísticos. Y claro, resulta que hay muchas cosas que, bueno, se ha asesorado un poco de archivero, pero no lo suficientemente. Y ha publicado, claro, un glosario de términos que también deja mucho que desear. Entonces, tenemos, claro, ¿qué ocurre? También vamos a echarnos a nosotros las culpas, que le estamos echando las culpas hacia afuera. Pero echémoslas a nosotros. Se exige ahora mismo los mejores archiveros actualizados, sabedores, conocedores de la disciplina y además totalmente defensores de esa disciplina, pero con un bagaje científico que realmente nos permita competir con los que vienen desde fuera. Claro, claro. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Totalmente de acuerdo con usted. Carlos. Gracias. Le pediría al maestro Luis que tenía algún comentario o pregunta. Adelante, por favor. Gracias, buenos días y buenas tardes. Y pues agradecer a todos los que nos están viendo, que ahí se muestra el interés que tienen también en sus archivos. A la doctora especialmente el darnos esta oportunidad de conversar con ella. Doctora, yo tengo una preocupación y tiene que ver con lo que se ha venido ya platicando a lo largo de esta mañana y mucho con estas últimas preguntas que hicieron tanto Gustavo como Gina. En ese sentido nosotros, yo siento y veo que cada vez el trabajo de archivo se ha estado acotando más por elementos que van o que vienen de distintas partes que no es la archivística, y me refiero a la gran cantidad de leyes, normas que están surgiendo y que cada vez nos están delimitando más. En México se empezó con la idea de la transparencia desde el año 2002 que surge la ley de transparencia y poco tiempo después se dieron cuenta que si no hay archivos organizados pues no puede haber ni transparencia ni rendición de cuentas. Hasta 2012 surge la Ley Federal de Archivos y tenemos actualmente leyes generales, tanto de transparencia como de archivos. Pero también tenemos estas certificaciones para los archivistas que son bajo ciertos estándares o competencias y además las normas ISO. Yo el pendiente o la preocupación es hasta dónde nos estamos alejando de la archivística por cumplir con normas y nos estamos convirtiendo meramente en técnicos que solo aplicamos un método o solo cumplimos un instructivo que nos está llegando sin
pensar nuestros archivos sin analizarlos, sin discutirlos y sin leer los planteamientos de la misma teoría archivística. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esta situación que usted bien lo ha dicho, a veces viene desde la parte oficial y nos deja a veces poco margen para movernos? Pero la preocupación es que ante poca gente formada en la materia, quienes están integrando a los archivos es únicamente aplicar estas cuestiones que hay que cumplir con la ley, que hay que cumplir con la norma. Esa sería la preocupación, doctora. Bueno, la preocupación creo que ya os la he manifestado. Creo que ninguno de nosotros podemos abanderar este movimiento de decir, de afianzamiento de la archivística, pero sí todo lo que es el movimiento asociativo. Por ejemplo, vosotros tenéis algo creo que es muy importante, que es la RENAI. Son las universidades, los centros de educación superior. Pues entonces, algo de fuerza tenéis. Entonces, el problema es, claro, luchar, hay que tener una lucha totalmente firme, pero una lucha institucional, no de Gustavo, ni de Jordina, ni tuyo, ni de Carlos, no. El colectivo, esa asociación es la que de alguna manera tiene que luchar. Y desde luego, el tema de las leyes, nosotros ahora estamos, por una parte tenemos las leyes de archivo y por otra parte todo lo que es la normativa de la administración, la política de gestión de documentos electrónicos, las tenemos paralelamente. Y entonces, claro, es bastante complicado. Pero además, oyendo además, algunos años, yo llegué a oír por parte del Ministerio de Hacienda que lo que había que hacer era digitalizar todos los documentos en papel y eliminarlos. Vamos, es una barbaridad como un templo. Y yo pensé, y además me pronuncié diciendo, ¿qué queréis? ¿Que eliminemos todos los documentos que están en el Archivo General de India? Vamos, estamos locos. ¿Los podremos digitalizar? Bueno, pues como medida de conservación, como medida de seguridad. Pero digitalizarlo para eliminarlo, vamos. Y ahora también toda esa acumulación de documentos en papel que están ahí, que no los hemos tratado, que están amontonados, acumulados en los almacenes, en lo que no son los archivos, están ahí. ¿Eso qué vamos a hacer con ellos? Y también dice, digitalizarlo. Hombre, no, eliminarlo. Pues ni una cosa ni la otra, porque lo primero es que hay que valorarlo. Y entonces vamos a valorar lo que vamos a digitalizar y vamos a eliminar lo que realmente no sirva. Porque ¿para qué vamos a digitalizar cosa que es basura? Que no tiene sentido. Entonces, estamos realmente, yo pienso que en una generación de un poco locos, ¿eh? De descabezados. Y yo creo que vamos a demostrar los archiveros que tenemos cabeza, ¿no? Porque muchas veces la archivística es pura lógica. Hay que eliminar mucho, pero hay que eliminar en el tiempo que hay que eliminar, no al cabo de los años. O sea, que es bastante complicado. Cuando yo empecé, que además empecé en un archivo histórico, en el Archivo General de India, os aseguro que es muy fácil ser archivera en el Archivo General de India. Es facilísimo, os lo digo, por experiencia. Facilísimo. No tiene problemas, porque no tiene problemas de valoración. Allí no hay que valorar, todo hay que conservarlo. Allí hay que describir con los modelos conceptuales, todo perfecto. Pues tú te sientas en la silla y bueno, es una divinidad trabajar allí. Ahora, vete a un archivo de una municipalidad y a ver lo que te encuentres.
Entonces, hoy eso es bastante complicado, ¿eh? Entonces, los archiveros lo tienen hoy más difícil que yo lo tuve cuando empecé. Bastante más difícil. Entonces, Muchas gracias, a la lucha, doctora. a la lucha, a la lucha. Okay. Muchas gracias, doctora, maestro Luis, gracias por la pregunta. Le voy a hacer otras preguntas que nos están haciendo la gente que nos está siguiendo, los colegas. Nos dice Paulina Robles, ¿se pueden crear series en colecciones fotográficas? Se pueden, bueno, claro, se puede, pero ya eso es otra cosa. Es una serie distinta, una serie fotográfica. Entonces, porque además eso puedes hacerlo a lo mejor por tema. Es que rompe totalmente, que se puede agrupar, ¿eh? En el caso de archivos fotográficos, se puede clasificar y entonces hacer una agrupación que puede ser temática y eso puede ser legítimo, cosa que no es en un fondo documental. Otra cosa, está desapareciendo del mapa la idea de fondo. En toda la regulación que hay del documento electrónico no se habla de fondo. Claro, okay, entre otras cosas, porque ha desaparecido el principio de procedencia, ¿eh? Que es otra batalla. Unas las ganó y casi todas las pierdo. Pero, por ejemplo, el caso de creación y producción. Es que también hemos sido bastante culpables los archiveros. Nos hemos dejado llevar por las modas. Entonces, hay muchos archiveros que hablan tranquilamente de creación. Parece que no, da igual, creación que producción. Pues no, producción es una obra creativa de invención de lo que tú quieras. Pero los documentos se producen, los documentos de archivo se producen de acuerdo con una función que existe, una competencia que es necesario testimoniar, que es necesario probar, ¿eh? Entonces, los archiveros nos hemos dejado llevar por eso. Y de pronto nos estamos dando cuenta que el principio de procedencia ni se habla de él, que es nuestro principio fundamental. Y estamos tan contentos, pero somos muy modernos. Somos más modernos. Ok, pues muchas gracias, doctora. Preguntan también por acá, David. ¿Qué pasó, doctora? No, dime. Ok. David Suárez dice, ¿considera que una serie debe tener algún mínimo de unidades documentales? ¿Algún qué? No me enteró al final. ¿Considera que una serie debe de tener algún mínimo de unidades documentales? No tiene límite. Puede ser infinita. Infinita. O sea, las series documentales, por ejemplo, de actas de los ayuntamientos antiguos, pues a lo mejor en España hay ayuntamientos que se crearon en 1500 y pico y se conservan las actas y siguen todavía produciéndose. Y van a seguir produciéndose mientras existan esos ayuntamientos. No hay límite para la serie. El límite es lo único que acabe la actividad de la que era esa serie de testimonio, nada más. Ok, doctora, muchas gracias. Ahora sí le pediría yo al maestro Gustavo que si tiene alguna pregunta al respecto, la elabore, por favor. Bueno, más que preguntas, y bueno, y rapidísimo, solamente para, creo que hay más preguntas ahí, no sé si todavía se pueden contestar, pero bueno,
yo creo que quieren escuchar a la doctora, pero sí, nada más me congratulo de estar en esta reunión y precisamente me congratulo mucho también de coincidir en muchas de las cuestiones, en todas las cuestiones que está planteando la doctora, ¿no? Creo que es necesario que nosotros como archivistas tengamos una actuación más, una actitud más proactiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, constantemente estamos escuchando cuestiones en aras de la gestión de los documentos electrónicos, y me acuerdo que en alguna ocasión nos llamaban los románticos del papel, en fin, y no se trata de eso, sino que finalmente creo que el archivista tiene que ir avanzando, tiene que ir escalando, tiene que ir adaptando en ocasiones, por supuesto, las cuestiones específicas de la archivística a la realidad que se le está presentando, ¿no? Yo creo que esa es la actitud que debemos asumir y definitivamente, pues no, y esto con mucho conocimiento, mucho entendimiento y por supuesto mucha voluntad, ¿no? O sea, y basándonos precisamente en ese fundamento archivístico que para mí igual plenamente coincido con la doctora, es el documento de archivo y que nos da precisamente como objeto de estudio de la archivística el documento de archivo, ¿no? O sea, el documento de archivo que vemos ahora, por ejemplo, que pues parece que se está trasladando ya, los mismos archivistas ya no dicen somos gestores de archivos, somos gestores de documentos, somos gestores de documentos de archivo. Ahora somos gestores de información, así en general, y con tantos profesionales que existen también, que gestionan también información, por supuesto, ¿no? Yo creo que sí, nada más hacer este comentario que definitivamente debemos ser más activos y más, pues en ocasiones, por supuesto, más agresivos, defendiendo los principios archivísticos. Y pues muchas gracias, doctora. Gustavo, estoy de acuerdo contigo, pero también, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Y yo quisiera, de pronto, con lo que tú has planteado, no quisiera de ninguna de las maneras que pensaréis que algo, o de los que nos están oyendo, que yo no defiendo los documentos electrónicos. Ir para detrás. O sea, la gestión documental electrónica tiene que seguir para adelante. Pero lo que no podemos es tergiversar y de alguna manera lo que son algo que se puede seguir aplicando a las nuevas tecnologías. Ahora, apuntarse a las nuevas tecnologías es que no cabe volver para detrás. Ahora, vamos a saber aplicarlas y aplicar. ¿Qué tenemos que aplicar en el soporte papel y qué tenemos que aplicar en el soporte electrónico? Vamos a ver, eso tiene que quedar muy claro, que no podemos al papel de pronto digitalizar y sin más. No, espérate, que al papel hay que hacerle todos los procesos archivísticos que antes estaban y ahora también con los documentos electrónicos. O sea, porque todos los procesos documentales, archivísticos que hay que hacer son los mismos. Son los mismos. Hay alguna variante, pero muy poca. Antes se hablaba, por ejemplo, ahora ha aparecido un proceso que claro, que hay que contemplarlo, pero que le corresponde más a lo que es la gestión administrativa, que es la captura, lo que se llama la captura por el sistema. Entonces, eso pues lo tenemos que contemplar. Antes hablábamos de registro, pero cuando llegaba el archivo. No, la captura ahora empieza en el momento de iniciarse todo el proceso documental. En la ventanilla, no hay ventanilla tampoco, pero desde ese momento. Entonces, todo eso tenemos que contemplarlo. Pero lo que no reniego, yo no reniego a seguir siendo archivera. Y además, a creer todavía en un montón de principios archivísticos
que han evolucionado. Y yo he evolucionado con ellos. Y voy a seguir evolucionando. Pero no quiero deshacerlo, porque me parece que no hay necesidad de deshacerlo. Hay que afianzarlo. Y además, eso, las relaciones, hoy las relaciones de los archiveros y de los documentos de archivo son con los gestores, con la administración, con la informática y con la archivística. Son las tres áreas de conocimiento en las que tenemos que ser las tres corresponsables. Pero tenemos que saber cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros. No las mezclemos. Eso es lo que pienso. La relación con la administración ahora es total. Antes la teníamos, pero ahora es total con la gestión administrativa. Yo me acuerdo que cuando yo empecé como archivera, José Joaquín, mi marido, me decía: Antonia, nos hace falta ser licenciados en Derecho. Y efectivamente, o sea, los archiveros tienen que ver mucho con lo que es el derecho administrativo. Pues el derecho administrativo los principios del derecho administrativo son, de alguna manera, los que realmente producen los documentos administrativos, que son los nuestros, los fundamentales nuestros, los documentos de las instituciones públicas. Esos son hay más, porque claro, tenemos los documentos de los archivos personales, de un montón pero los fundamentales, el núcleo duro, son los documentos de archivo, que son los documentos de archivo de las instituciones públicas. Pero eso, que no me digan tampoco que yo me voy a quedar solo con eso. No, me quedo con los demás, pero sabiendo cuál es el sitio de cada uno. Ok, doctora. Le hago una pregunta que viene de la gente que nos está siguiendo, de los compañeros, de los colegas. Dice Manuel Adolfo Burgos Gómez: ¿considera usted que las tecnologías de computación ponen en peligro la labor o carrera de los archivistas, entendido desde el aspecto que ahora todo lo que esté en un repositorio, lo dice entre comillas, puede ser consultado mediante algoritmos de búsqueda? Eso no es poner en peligro de ninguna clase. El problema será legislar y regular el acceso. O sea, primero tiene que haber una regulación del acceso. Y lo que sí es verdad, que los archiveros siempre hemos sido mucho más liberales en el tema del acceso que la propia administración. Entonces, regulemos el acceso hasta donde podamos y difundiendo esa liberación como la defendemos los archiveros. Me da igual por la vía. No sé si alguien más de los panelistas tenga algún comentario, alguna pregunta al respecto, alguna duda, alguna acotación. ¿No, nadie? Bueno, perdón, yo creo que si tenemos algún tiempo, maestra, pues yo creo que habría que dar paso a algunas de las preguntas, no sé cómo lo veas. Creo que en lo personal, pues ya hice los comentarios y pues quedo muy satisfecho con el pensamiento que nos está transmitiendo la doctora. Pero no sé, creo que hay preguntas que a lo mejor conviene que se... Ok, igual le hago otras preguntas que nos han estado llegando, doctora. Nos dice Laura Rodríguez, ¿qué opina de la legislación en materia de archivos de México? No puedo decírtelo porque la legislación, de verdad no. En algún momento y en algunas ocasiones he tenido oportunidad de leer alguna ley
que sea, pero muy temprana. Entonces ya ha pasado mucho tiempo y ocurre como en España que la legislación es que ahora además la normativa es casi diaria, entonces cambia continuamente y aumenta y se amplía. Entonces me quedaría totalmente de una forma errónea si opino sobre la legislación de México. Vamos, no puedo hacerlo. Ok, muchas gracias. Si me preguntas para España, sí. Ok. Y otra pregunta que le hacen, doctora. ¿Cómo luchar contra las leyes que exigen los documentos digitales? Es de Olga Masi. Bueno, que contra los documentos digitales no se va a ir. Cuidado, Vamos, yo no quisiera que después de esta charla, ahora miren diciendo, Antonio Heredia declara la guerra a los documentos digitales. Por favor, no, de ninguna de las maneras. Documentos digitales sí, El problema, yo he venido de otra manera, es decir, a defender lo que es el concepto de archivística y lo que es la aplicación de la archivística, incluso en todo eso que ahora mismo es la administración electrónica contra la que no podemos ir. Entonces, lo que hay es, de alguna manera, limar, reforzar nuestro papel de una manera de acuerdo con lo que es nuestra trayectoria profesional, que no es porque sea nuestra trayectoria, sino por la utilidad que significa la aplicación de esa trayectoria tradicional y demostrar que es buena y que entonces por eso la defendemos, no por otra cosa, pero nunca contra los documentos digitales, Pues Dios, que aparezco yo ahora con Antonio Heredia contra los documentos digitales, vamos, y me ponen a mí una escopeta, vamos, los informáticos. Ok, perfecto, doctora Antonia. No sé si ya para ir un poco cerrando también esta charla con la doctora Antonia, ¿hay algún planteamiento o algún comentario ya final de los panelistas para, por último, darle la palabra a la doctora y al final darle la palabra a la maestra María Eugenia, presidenta de la RENALLES, para el cierre de esta charla y los anuncios que ella estime conveniente? No sé si, maestro Luis, adelante. Gracias. Pues yo muy rápido nada más creo que me queda muy claro y agradezco mucho a la doctora que siempre ha sido esa postura tan firme de defender la archivística y creo el evitar que caigamos en esas tentaciones de la modernidad y de las modas y que efectivamente sigamos luchando por la aplicación de lo que es la archivística en nuestros archivos, que sí estamos muy presionados desde fuera por varias situaciones y varias cuestiones, pero que siempre tendremos un margen también. Y creo que es fundamental lo que ella también nos dijo, como asociación, en este caso de archivistas y de instituciones de educación superior, y creo que se pueden crear más asociaciones que también pueden ir abonando bastante en este ámbito. Pues yo, nada, le agradezco muchísimo a la doctora esta oportunidad de charlar con ella directamente y que toda la gente que nos está siguiendo da gusto tener esa cantidad de gente preocupada por hacer cada vez mejor su trabajo. Un saludo, doctora, y un saludo para todos. Yo por mi parte sería todo, Carlos. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis. No sé si la maestra Gina o el maestro Gustavo, un comentario final de cierre, acotación. Sí, bueno, yo ya había cerrado, pero bueno, nuevamente agradezco la presencia de la doctora y bueno, y creo que sí, hay que aclarar esta cuestión, o sea, no se está en contra del documento digital, o sea, definitivamente sería estar en contra de desarrollo normal, cotidiano y futuro de la sociedad, ¿no? O sea, no, definitivamente no es esa la idea, ¿no? Sino que definitivamente sí hay cuestiones que tenemos que ir planteando nosotros como archivistas, principios sólidos que tenemos que pues a lo mejor se tendrá que ir adaptando a algunas cuestiones
específicas, a lo mejor en algunas materias. Por ejemplo, ahora vemos los derechos humanos, vemos el derecho a la memoria, todo esto dentro de los archivos, temas que antes no veíamos, definitivamente, temas que no veíamos, pero que ahora tenemos que ir integrando muchas veces a nuestro bagaje de conocimientos y a lo mejor hasta metodológicos, pero sí, definitivamente no se trata de sentarnos a ver cómo pasa el futuro y nosotros a contemplar solamente. No, tenemos que ir avanzando conjuntamente con la sociedad y definitivamente sí desterrar esa idea de que pues, se está contra los documentos digitales. Esto es fundamental. Y bueno, pues doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tus palabras. Maestra Georgina, ¿algún comentario final? Me quedé sin audio. No sé si me escuchan. Me quedé sin audio. Sí, te escuchamos. Sí, tú Tuve problemas. Agradezco a la doctora Antonia Heredia. Espero que ustedes sí me escuchen. Le agradezco de verdad su presencia, doctora. Muchas gracias, como siempre, por su gran generosidad. Muchas gracias, Georgina. Carlos, sí, doctora. Mira, a raíz de lo que acaba de finalizar Gustavo, por ejemplo, claro que tenemos que ir cambiando. Una cosa importantísima, os decía al principio, que un archivo que no ofrece servicios ni prestaciones, eso no es un archivo. Eso le podemos llamar almacén, le podemos llamar ropero, lo que queramos, pero eso no es un archivo. Pero fíjate cómo estamos además actualmente, ya hace tiempo, modificando lo que es el servicio. El servicio para nosotros era difusión, o sea, partía de los archiveros, de programaciones que hacíamos los archiveros para servir a todo el que quisiera. Se lo ofrecíamos nosotros. Ahora el servicio supone el uso por parte de los usuarios que nos demandan cada vez más información, más datos, más documentos. Entonces, eso lo están haciendo los propios usuarios, demandándonos a nosotros. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, remodelar las programaciones de servicio, muchas veces, en función de lo que esos usuarios nos están pidiendo. O sea, no es decir, un poco el servicio era, de alguna manera, en fin, yo algunas veces soy un poco exagerada, pero era dictatorial, lo poníamos nosotros. Ahora son los usuarios los que demandan ese servicio y tenemos que responder. O sea, que estamos adecuándonos a las necesidades de la sociedad y cualquier servicio, cualquier manifestación de uso de los archivos será bienvenida. Eso totalmente. Yo estaba encantada de estar con vosotros. Sí, un comentario, doctora. Adriana Liz Casati dice, queda claro, maestra, reforzar nuestro papel, no ir en contra de los documentos electrónicos. Lo que comenta Adriana desde Argentina. Adriana Casati, ¿no? Así la que Adriana es la que está preguntando. Le mando un beso. Más bien es una... Ok, perfecto. Pues sí, muchos saludos les mandan de toda Latinoamérica, doctora. Varios colegas, ya sabe, tenemos más de 400 personas que nos están sintonizando y seguramente como este video se va a quedar en Facebook, seguirá habiendo más reproducciones en ese sentido. Como mensaje final, no sé si usted quiera aclarar, comentar algo para cerrando esta charla con usted, de la cual agradecemos. No, simplemente, como os he dicho, estoy encantada de haber estado con vosotros.
de volver a México, que creí que no iba a volver, y he vuelto, y estoy encantada, y he pasado un rato delicioso con vosotros, porque me encanta discutir con los colegas, con los que saben de archivística, me encanta, me encanta. Nunca me falta tiempo para poder hablar de archivos, de documentos, y lo paso bien. O sea, los archivos me han dado mucho trabajo, pero me han dado muchas satisfacciones. Y una de las satisfacciones es poder discutir de archivística. Eso es, para mí es un privilegio. Entonces, el privilegio además lo he compartido con vosotros. Os quiero muchísimo. Siempre, siempre. Esos años que hemos estado en la Rábida para mí han sido fundamentales. Y desde aquí también quiero enviaros un recuerdo para Remedios Rey de las Peñas, que como sabéis, codirigió conmigo esa maestría en la Universidad Internacional de Andalucía. A todos los que estáis aquí en la pantalla y los que no estáis, un abrazo muy fuerte y animaros a seguir siendo archiveros y bueno, yo creo que se pueden seguir consiguiendo cosas. Consiguieron más, menos, pero conseguiremos cosas. Entonces, creo que tenemos una profesión que realmente merece la pena luchar por ella y no todos tienen ese privilegio de ser archiveros. Así que vamos a disfrutarlo y a poder ejercerlo bien. Muchas gracias y hasta siempre. Así es, muchas gracias, doctora. Y sí, tiene usted toda la razón, es un gran privilegio los archivos, y creo que muchos de mis colegas en México y Latinoamérica comparten ese pensamiento que usted dice de que nos han dado mucho. De manera particular a mí me han dado mucho y volvería a entrar al mundo de los archivos, aunque soy historiador de formación, pero defiendo a capa y espada los archivos y así seguirá siendo. Le cedo la palabra a la maestra María Eugenia para que nos dé el mensaje final. Y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que ha sido un placer escucharla. Estamos viendo los comentarios de los compañeros, de los colegas que están viéndola por todo Iberoamérica y realmente están muy satisfechos y muy agradecidos de que nos haya acompañado. Al maestro Gustavo, la maestra Gina, al maestro Luis, al maestro Carlos Garrido, muchísimas gracias por haber estado apoyando en esta mesa a la doctora, y pues realmente tengo un sinfín de anotaciones que hice y que me gustaría solamente señalar alguna de ellas porque sí nos deja una tarea muy grande como red, nos deja una tarea muy grande como asociación de instituciones de educación superior. Sin embargo, nos da fuerza que usted nos diga, tenemos que hacerlo, hay que luchar por volver a retomar ese camino y por volver a ser los archiveros quienes definan la situación de lo que se hace con la archivística, sin dejar de cumplir las normativas, sin dejar de cumplir las leyes que nos están rigiendo de alguna manera, pero realmente es un esfuerzo que debemos de hacer y que los expertos en la academia, con su formación ya totalmente cumplida, nos pueden llevar a los que vamos entrando como personajes nuevos a hacer esta práctica, que lo logremos, ¿no? Entonces yo creo que este esfuerzo de usted por acompañarnos y por darnos toda esta cátedra en materia de archivos nos deja ese gran compromiso y pues realmente ha sido una satisfacción muy grande contar con usted. Seguramente, como ya lo mencionó el maestro Carlos Garrido, va a haber más comentarios, va a haber más preguntas y tuvimos muy buena respuesta. La RENAYE se ha esforzado por hacer estos acercamientos a través de las redes sociales y aprovechamos después de volverle a agradecer y de sentirnos honrados de que nos haya acompañado. Como Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, queremos invitarlos a que nos sigan acompañando por nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, así como las redes sociales de RENAYES, donde vamos a aprovechar y a partir del próximo lunes tendremos cápsulas informativas sobre temas archivísticos, en donde participan algunos de los compañeros que están integrados a nuestra red.
que son de instituciones de educación superior. Estas cápsulas estarán presentándose a partir de las 10 de la mañana, comenzaríamos el lunes y estarán apareciendo cada tercer día con temas distintos, con temas diversos que ustedes a través de la red podrán comentar o podrán sugerir qué otros temas podemos ir tocando, pero que estaremos proporcionándoles material para que siga esta dinámica de acercamiento a través de las tecnologías que son las que ahorita están en auge, ¿no? Y pues no me queda más que volver a agradecerles a todos. Doctora, le mandamos un fuerte abrazo desde México. Me daría mucho gusto conocerla personalmente en algún momento y créanme que sería muy afortunada si lo lograra, porque con esta pandemia no sabemos hasta cuándo vamos a retomar nuestras actividades, pero quiero despedirme, no sin antes hacer esta referencia de que todos sus conocimientos han sido anotados, han sido plasmados aquí en nuestros resúmenes, y créanme que los vamos a tomar en cuenta porque es muy importante todo este conocimiento que hemos logrado captar de usted, y muchísimas gracias de nuevo.